Cordial saludo, guardianas y guardianes ambientales. En este video vamos a continuar con el proceso de formación y con la actividad que tenemos pendiente del recorrido a través de la cuenca del río Fucha. Este recorrido lo estamos realizando junto con Vanessa, utilizando algunas de las herramientas que se recomendaron en la sesión en la cual realizamos algunos compromisos para complementar el ejercicio de formación, más todas las actividades que se realizan alrededor de la cuenca, estas actividades que lidera Vanessa en la parte comunitaria, y yo voy a apoyar un poco esta parte cartográfica y geográfica y un análisis territorial desde la teoría del análisis del paisaje. Bueno, más allá de conocer los datos puntuales que ustedes mediante Google lo pueden buscar, lo pueden explorar, lo que vamos a realizar acá es un recorrido, como les digo, basados en la teoría del análisis del paisaje que nos permita, mediante nuestros sentidos, observar, más algunas de las guías que nosotros vamos a realizar junto con Vanessa, sentir cómo sería esa sensación si estuviéramos en el territorio Fucha, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar desde la cuenca baja. La cuenca baja empieza, digámoslo así, más o menos desde la avenida Boyacá hacia Fontibón, hacia la desembocadura del río Fucha en el río Bogotá. Esta primera imagen es la imagen más cercana que encontramos de la parte más baja del río. Bueno, en este primer punto podemos observar que existe un modelado en el paisaje o unas geoformas, las cuales se caracterizan por una leve pendiente, por ser suaves. Esto es característico y típico de los ríos en las cuencas bajas. Esto lo que implica es que las aguas son calmadas, la energía con la cual se transporta sedimentos, y en este caso como guardianes ambientales, que es lo que nos debe importar también, los contaminantes se transportan de una manera lenta, no existen ningún tipo de movimientos bruscos que permiten que las aguas se oxigenen y que estos contaminantes puedan ser transformados. Otra de las características de esta imagen, y que representa una cuenca en la parte baja, es que las actividades que allí se desarrollan, que se desarrollan en la parte alta, han impactado fuertemente y se notan demasiado en la parte baja. Un ejemplo de eso es los olores, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por este punto, que es en la Cali con 16, el río Fucha tiene unos olores supremamente fuertes, y es de todo ese impacto de más de 3 millones de personas cuenca arriba que han dispuesto todo este tipo de vertimientos, residuos sólidos, etc. Otra característica que vemos acá, y que ocurre en un tramo larguísimo en la cuenca media y en la cuenca baja del río Fucha, es la canalización del río. Esto en algunos aspectos es positivo, pero en muchos es negativo. Y les voy a explicar por qué. La canalización impide que se filtren y que haya un intercambio con aguas superficiales. Esto para el río es benéfico, obviamente porque es su condición natural, y además permite ese intercambio de aguas que permite alimentar el río de aguas diferentes, aguas no contaminadas, porque ya han pasado por un proceso de filtración por las rocas, por los suelos, etc. Quiero que en este punto se den cuenta de estas cosas. Esto lo van a ver alrededor del río, y más adelante les voy a explicar esto qué es y de qué se trata. Listo, vamos a ir al segundo punto. En la cuenca baja únicamente puse 2 puntos, y este es el siguiente punto, ubicado en la calle 12 con aproximadamente carrera 68C. Bueno, en este punto también podemos ver, y lo que ocurre alrededor por toda la cuenca, es este puntico que se encuentra por acá, construcciones recientes, esto mismo que se presentaba en el punto anterior que les estaba mostrando, la misma construcción, el mismo
tipo de construcción. Más adelante se los voy a seguir mostrando y al final les voy a explicar qué es. Y por acá podemos ver construcciones supremamente nuevas, ¿no? Pero también vemos un río supremamente sedimentado, que era lo que les estaba hablando en el punto anterior. Bueno, como algunas y algunos sabrán, en la cuenca baja del río Fucha funciona como un límite. Eso nosotros lo llamamos como un lugar no lugar, el cual funciona como un lugar de paso. Simplemente estos lugares muchas veces son asociados a lugares de topofobia, lo llamamos en geografía, y son esos lugares que nos causan miedo, temor, a los cuales no nos gusta pasar con frecuencia, los cuales en ciertas horas nos producen mucho más pavor. Por ejemplo, digan ustedes pasar a las 9 de la noche, pues, a muchos les dará mucho susto. Entonces se convierte más en lugar de tránsito, en un límite, un lugar no lugar. Y bueno, este es el tercer punto, donde se empieza, digámoslo así, pues no es marcadamente la cuenca media, pero se puede decir que es el tránsito a toda la cuenca media. Seguimos viendo lo mismo, como ustedes pueden hacer este análisis del paisaje. Acá se encuentran otras edificaciones supremamente recientes, pero acá cambia un poco el paisaje. Si se pueden dar cuenta, observamos que hay un poco más de árboles. También se encuentran algunas zonas, ya les muestro. Pues una zona de tránsito, digamos, un poco más continua, pues por el punto de la ciudad en el que estamos, pero también se observa otras curiosidades en el paisaje que permiten que hay, digamos, como un mayor acercamiento a este, y es pues el uso de ciclovías. Ahora, continuando con este recorrido, vamos a ir al punto 4. En total, para que se hagan una idea y se mentalicen, son 16 puntos. Bueno, este es el punto 4, como les digo. Acá podemos mirar pues un montón de construcciones, pero no son construcciones de cualquier tipo, no son las construcciones que vemos en el estrato 2, incluso el estrato 1. Son construcciones y son un lugar, digámoslo, ubicado de manera, o sea, en estrato, es un estrato 3, estrato 4. Entonces esta pues es una zona que cambia y rompe un poco con lo que veníamos viendo y con lo que va a romper mucho más ya mirando la cuenca alta, las partes más altas, San Cristóbal Sur, la parte alta. Sin embargo, ya vemos un cambio en el paisaje bastante drástico, ¿no? Vemos basuras, que esto lo podemos observar en la parte de acá, pero, y acá también, bueno, en varios lugares, ¿no? Pero también estamos viendo mayor tránsito de personas, un lugar donde hay una mayor apropiación. No lo hablo en términos propiamente de actividades comunitarias de colectivos, sino un tránsito normal, un flujo de personas. También se ven ciclorrutas en esta zona, se ve un parque. Quiero mostrarles en la parte de acá donde estoy haciendo zoom. Si ven la tormenta tan terrible que va a caer, eso también nos dice mucho del paisaje. Y pónganse a pensar, si estamos haciendo ese recorrido como si fuera el día, imagínense el frío tan tenaz que estaríamos sintiendo. Tan así está de nublado que no podemos ver mucho los cerros, ¿no? Y ya nos estamos acercando un poquito más. Bueno, aunque pensándolo bien y dándome cuenta, eso no es estrato 4, eso es estrato 3. Vamos a ir al punto 5. Bueno, esta imagen es perfecta para ejemplificar lo que les estaba diciendo sobre la cantidad de sedimentos, sobre que el río tiene una pendiente mucho más suave. Acá pues la pendiente sube un poquito más, digamos es un poco más inclinada porque es cuenca media, pero no es mucha la diferencia con la cuenca baja. Por eso pues es necesario realizar este tipo de actividades. Y acá continuamos con una zona un poco más arborizada, una zona donde se generan otro tipo de actividades que pues
difícilmente la podemos ver en la parte más baja como esta, personas que salen con su perro, personas que transitan, este se ve pues como muy libre ahí viendo su celular. Eso dice mucho, ¿no? Esas como las posturas, las maneras y las actividades que se están desarrollando solamente con una foto nos dice mucho de cómo se relacionan las personas con ese territorio. Listo, vamos a seguir al punto 6. Vamos a ver. Se queda ubicado. Ay, no sé por qué me pasó al punto 7. Creo que está fallando esto, pero pues si algo ahorita nos devolvemos al punto 6. Ese es el punto 7. Acá que podemos ver, pues un poco más cerca los cerros ya los podemos ver y ya no vemos esa nube gris tan terrible que nos lavó hace dos paradas. Pero seguimos viendo esto, ¿no? Actividades de ciclorruta. Esto que yo les había mostrado anteriormente que le prestaran atención también se sigue viendo acá, pero ya un poco más apropiado. ¿A qué me refiero? Ya no son un poco de ladrillos que están de espalda al río, y eso era lo que precisamente quería decirles. En la cuenca abajo ustedes pueden ver una serie de construcciones, pero las construcciones están a espaldas del río. Ya en la cuenca media vemos un poco más de apropiación. ¿Qué es esto? Vemos las casas que le dan la cara al río y no le están dando la espalda, y eso dice mucho de la apropiación que hay en un territorio. Sin embargo, seguimos viendo por ahí una que otra basurita, seguimos viendo el río con un poco más de caudal, mayor velocidad en su caudal, por ende pues habrá un poco menos de sedimentos depositados allí, sin desconocer que en ciertos periodos de tiempo pues la alcaldía local tiene que hacer la remoción de los sedimentos del río. Listo, vamos a ir al siguiente punto, vamos a ver si ahora sí nos deja. Qué raro. Bueno, vamos al punto 6, que era anterior del punto 7. Y acá sí vemos un montón de basuras. Esta parte de acá, que me enredé, esta parte de acá. El río también nos dice muchas cosas. Y esto que se ve acá es un río con poco caudal. ¿Qué quiere decir? Que ha llovido poco. En este punto también vemos, ya dando acá la vuelta en el Google Maps, se ven todos estos procesos de apropiación del territorio, se ven estos caminos que supongo que por acá van y es donde ustedes hacen los recorridos, esta parte de acá. Si se pudieron dar cuenta, pues se ven algunos cambuches, como algunos lo llaman, donde están personas en condición de calle. Vamos al siguiente punto. El 8, este sí quedó bien. Y acá podemos ver esto, la manera como se apropian del territorio, no mentiras. Pero en serio, acá podemos ver pues, dos personas pasando muy libremente, vemos el río un poco más encañonado, vemos un montón de construcciones recientes de edificios altos, vemos una buena cobertura vegetal arbórea en la ribera del río. Vamos al siguiente punto, punto 9. Esto ya es cuenca media, ¿no? Recordemos que estamos todavía en la cuenca media. Ahora, este punto 9 podemos observar y el análisis del paisaje nos indica esto que vemos acá. Estas rocas, características de cuencas medias en cualquier río donde ustedes vayan, se van a dar cuenta que la cuenca media de un río se caracteriza porque muchos de los materiales que son transportados, las rocas, son de formas angulosas y todavía se notan estos depósitos en el río. Pero si lo comparamos con la cuenca baja, ustedes se pueden dar cuenta que allá no se veían ese tipo de rocas. ¿Por qué? Porque la energía de transporte ya movió las rocas un montón y las tiene súper desmenuzadas, las tiene chiquiticas a manera de grava, gravilla y arenas. Y ahora cuéntenme, ¿qué les inspira este lugar? Es muy diferente al primer punto que vemos. Acá son más unas sensaciones como de qué bonito, quiero estar ahí.
eso es lo que inspira, y a esto se llaman topofilias. Es como esa afinidad, ese gusto por algún lugar específico. ¿Listo? Bueno, también podemos ver acá, podemos observar una cobertura densa de arbórea, que pues es muy diferente a los otros puntos que hemos analizado anteriormente. Vamos a ir al punto 10. Y acá podemos seguir viendo este mismo material de arrastre del que les hablaba ahorita. Este de acá, las formas angulosas, un poco rectas. Acá podemos observar el camino que deberíamos haber recorrido, sin embargo pues lo estamos viendo, ¿no? Si damos la vuelta, observamos los cerros, el día sigue estando súper oscuro, entonces si hubiéramos ido ese día estaríamos así con el frío, con la sombrilla, pero veríamos el río un poco más cargado. Ahora quiero que le prestemos especial atención a esto. Creo que acá va a entrar Vane y nos va a dar una pequeña explicación, porque esto ya nos muestra una apropiación del territorio. Esto ya nos muestra una comunidad de vista al río y no de espalda como lo veníamos viendo anteriormente. Vamos a ir al punto 11. Acá en el punto 11 ya comienza, o es digamos el tránsito, esa transición a la cuenca alta. Si observan las rocas son aún más rectas, más angulosas, y esto quiere decir que tienen una poca energía de transporte. Y imagínense una roca chocando contra otra. Entre más choquen, pues más redonditas se van a volver, que eso es lo que veíamos en la parte baja, en la parte más baja, pero acá en la parte un poco más alta pues las vemos más rectas porque entre ellas casi no han pegado. Entonces pues por eso son sus formas así rectas. Pero vemos algún patrón que se ha repetido y que no estábamos viendo en los puntos anteriores, y es precisamente esto de acá. Esto, de nuevo, una comunidad de espaldas al río. Eso no quiere decir que no se estén dando procesos comunitarios en esta zona. Sin embargo, eso es lo que nos muestra acá, pues este punto, ¿no? Quiero que veamos otra cosa acá y que contradice un poco lo que les decía, que pues no necesariamente es una cuenca, un territorio de espaldas al río, por esto de acá. El agua es vida, el agua es vida. Eso nos quiere decir que, Vanessa, Mitad ya sabemos que es el recurso más importante que debemos este punto me conservar. encanta, y es por lo siguiente. Resulta que tengo una foto, ya les muestro dónde está la foto. Es esta foto de acá. Esa es una foto de 1960 y una foto del 2017. Precisamente es el mismo punto en el que estamos parados. Y lo que podemos ver, que podemos comparar la imagen superior y la inferior, y se nota una densidad poblacional mucho más baja en la imagen de la parte de arriba, la parte de abajo. ¿Qué más se nota acá? En la imagen de arriba se nota todo esto erosionado, ¿sí lo pueden ver? Pero en la parte de abajo se ve supremamente poblado, construcciones, y eso lo que hace es una mayor presión al río, una mayor presión. Muchos de esos sedimentos que cargaba el río pudo haberse usado para la construcción de estas casas. Con ello pues se altera completamente la hidráulica del río. Un mayor número de edificaciones, lo que implica también en su momento pues mayores vertimientos ilegales hacia el río. Bueno, acá se me pasa, y pues probablemente durante esta primera foto todavía existía esa actividad de las lavanderas en el río Fucha. Por ahí tengo un video, no sé si Vani también lo tiene, pero pues se los puedo compartir. Es un video de hace 60 años donde se veía la actividad de las lavanderas en el Fucha. Es bastante bonito. Listo, ahora nos vamos a ir al punto 12.
En los últimos dos puntos y en este punto se puede ver que el cauce del río está un poco más, con una pendiente más fuerte, característico pues, de cuencas medias, porque el río tiene una mayor energía y va profundizando un poco más. Ya cuando lleguemos a la parte alta, que con Guardianes 1 pudimos ir a la reserva del Delirio, pues es una cosa súper encañonada porque precisamente viene con unas pendientes súper altas y el río ha profundizado mucho más su cauce. En este punto seguimos observando una mayor densidad de árboles, seguimos viendo acá los depósitos que le comentaba. Observemos y analicemos que en este punto se empieza a encontrar como a difuminar esa parte urbana súper edificada y se empieza a ver como un ecotono ahí con que entre urbano y rural, se ve un bosque, se observa y se analiza que hay un bosque mucho más conservado. Esto indica obviamente una menor intervención o procesos de restauración por parte de la comunidad, por parte de los entes locales, etc. En esta zona además confluyen una gran variedad de especies entre nativas e invasoras, las cuales pues se encuentran acá aledañas del río y configuran lo que es este lugar, este pequeño territorio. Acá en el punto 13 podemos darnos cuenta de que esa urbanización, la urbanidad ya se va perdiendo, ¿no? A esto le llamamos un rurro urbano. El rurro urbano nos indica esa mezcla entre la ciudad y el campo, donde no se han perdido ciertas costumbres del campo, pero tampoco ciertas costumbres de la ciudad. Bueno, este ya es el punto 14 y se sigue viendo esta misma dinámica, ¿no? Esto de lo urbano, dinámicas entre lo urbano y lo rural. Acá deben haber muchas personas que tienen sus propios cultivos, pero también deben haber algunos que trabajan en fábricas en el centro. Entonces es esa configuración territorial donde existen actividades del campo o actividades rurales, pero también actividades urbanas. Vemos también algunas dinámicas sociales asociadas a que pues esta vía no está pavimentada, ¿no? Las casas, los materiales con los que están construidos las casas, entonces tejas, algunas en madera, algunas con plásticos, etcétera. Entonces en esta zona también podemos observar un abandono del Estado. Podemos observar que muchos de estos barrios, y lo confirmará Vanessa, eran antiguos barrios de invasión que ahorita están consolidados. Se ve también en esta configuración territorial que coexisten diferentes tipos de actividades. Entonces el río se convierte no solo en el lugar de apropiación y de gusto, sino también puede ser un límite entre territorios, donde hay delincuencia, donde hay actividades de expendio de drogas. Esto pasa en estos tipos de territorios. No estoy, digamos, diciendo solamente es en el Fucha, porque eso ocurre en Bogotá y en muchos territorios. Vamos para el punto 15. Bueno, nos llevó al punto 16. Vamos a volvernos al 15, que es la entrada del Delirio. Algunos lo conocerán, pero algunos no. Entonces vamos a entrar. Ahí no es propiamente la entrada del Delirio, sino es muy muy cerquita, ya en la parte adentro de la reserva. Este punto que ya varias y varios conocemos, como les decía, ya es adentro de la reserva. Se ven algunas remociones en masa, digamos, a pequeña escala. Se ve la coexistencia de diferentes especies, tanto nativas como invasoras. Está de acá, que todos lo conocemos, el retamo. Esto es bosque andino, perdón, no alto andino, sino esto es bosque andino. Y pues ya se ven unas formas, unas geoformas mucho más inclinadas, con pendientes más bruscas, ya que el río tiene una profundidad, o sea, el cauce del río es bastante profundo.
esas pendientes son fuertes a razón de los suelos y las rocas en las que están conformadas todo este paisaje. Entonces las rocas que conforman el territorio, en general Bogotá, son rocas sedimentarias. Esta corresponde a la formación Guadalupe y pues se caracteriza por eso. Las rocas areniscas tienen pendientes fuertes en su mayoría y pues acá ustedes lo pueden ver, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Eso arriba al páramo porque pues no encontramos, digamos, otras imágenes intermedias. Y acá ya llegamos al páramo. Imagínense la caminata tan rápida del inicio del delirio. Acá ya llegamos al páramo. Todo el camino del páramo lo podrá confirmar Vane. Yo fui cuando estaba en el colegio, o sea, hace algún tiempito. Y todo el una gran parte del camino es así, empedrado, es camino real. Miren estos dos amiguitos que nos acompañan acá. Bueno, amiguita y amiguito. Bueno, además de este amigo y amiga, podemos observar la laguna en la parte de acá, una de tantas lagunas que hace parte de los páramos. Y pues acá nace nuestro querido río Fucha, nuestro apreciado, estimado y valorado río Fucha, que no tiene un punto de origen, tiene una multiplicidad de orígenes. ¿Por qué? Porque un río no tiene un punto de nacimiento. Un río nace a partir de múltiples hilos de agua que se originan a través de la condensación que hacen las plantas de la niebla que corre por los páramos. Este páramo se caracteriza por una vegetación característica de páramo seco. Algunas de las características que tienen es que su raíz es poco profunda, algunos han desarrollado espinas o pequeños vellos que les impide la transferencia de calor a la parte exterior para evitar así su desecación. Mucha de esta vegetación se encuentra sobre la roca madre porque pues en estas zonas no se han desarrollado un suelo propiamente dicho. El suelo muchas veces pues, es conformado por las propias raíces de las plantas. Y listo, vamos al punto 19 y mientras nos desplazamos y caminamos así muy rápido. Bueno, creo que no era el 19 sino el 17. Entonces mientras nos desplazamos les comento ya digamos las características climáticas de los territorios de páramo en general y pues Cruz Verde no es una excepción. Y es que como se podrán dar cuenta y algunas veces ocurre en Bogotá es que hay unos cambios bruscos en el tiempo atmosférico. Ojo, y eso lo hemos hablado en Guardianes Ambientales y yo he sido muy insistente con ese tema, que una cosa es el clima, que es en periodos largos del tiempo, y si tú hablas de 1, 2, 3 días se dice tiempo atmosférico. Entonces el tiempo atmosférico en estos territorios varía muy rápido. Entonces por eso muchos dicen la tarde estaba paramosa, pues porque es como un páramo, entonces o paramoso. Llueve mucho y a su vez puede cambiar en cuestión de un minuto y puede haber radiación solar supremamente fuerte. Por eso es que cuando vamos al páramo, obviamente por estar en una altitud mucho mayor, pues tenemos que usar obligatoriamente el sol. Por eso muchas personas, bloqueador, perdón. Por eso muchas personas cuando llegan a Bogotá dicen, ay, es que el clima de Bogotá es horrible porque es que el sol pica, obviamente, porque pues Bogotá está mucho más alta que la mayoría, que el 80% del territorio colombiano, que está en zonas mucho más bajas, y el sol pega mucho más suave en zonas más bajas. Listo, ahora vamos a continuar. Punto 18. No sé por qué me pasó esto, pero en el computador pues yo hice todo el recorrido y quedó bien, pero acá se me desorganizaron un par de puntos y se pudieron dar cuenta. Y ya con esto podemos terminar. Agradecerles por su tiempo, su paciencia. Esperamos que este recorrido haya sido de su agrado. No sentimos el viento en la cara, no sentimos la radiación, pero sí sentimos un montón de sensaciones y sentires que nos hacen reflexionar finalmente en cómo estamos coexistiendo con este territorio ambiental, que pues además conforma la estructura ecológica principal de la ciudad, ¿no? Recorrimos entonces una cuenca que ha sufrido y sigue sufriendo aún de manera directa la presión de la urbe.
una cuenca que es amada, que es respetada, que es querida por unos, pero también es olvidada, indiferente o incluso odiada por otros. Es una cuenca donde se configuran relaciones de poder, el ejercicio, digamos, político de las comunidades que se apropian de la cuenca. También existen procesos históricos, culturales, sociales, urbanísticos, procesos también con algunas intervenciones de entidades e instituciones ambientales de la ciudad y locales. También pudimos ver procesos biológicos, geomorfológicos, climáticos, ambientales, contaminantes, que hacen parte finalmente de este complejo espacio geográfico y que nos aterriza un poco a pensar y a mirar esta relación sociedad-naturaleza, una relación materializada, pues en este río que atraviesa de oriente a occidente la capital colombiana.